Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, el espacio periodístico que da voz a especialistas latinoamericanos para comprender los cambios en el clima y encontrar las mejores soluciones frente a esta crisis. Hoy nos acompañará el doctor Carlos Gay, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos ayudará a entender los conceptos básicos sobre el cambio climático y cómo es que los científicos estudian este fenómeno para predecir lo que nos depara el futuro. Pero primero hagamos un viaje por las noticias del clima alrededor del mundo. Bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Un nuevo estudio de la Universidad de Florida sugiere que las plagas de mosquitos podrían durar todo el año, debido al cambio climático. Estos insectos toleran un amplio rango de temperaturas en las diferentes estaciones. Así, mientras los inviernos de la Tierra se vuelven más cortos y cálidos, los mosquitos se adaptan y permanecen más tiempo activos. Esto representa un mayor riesgo ante las enfermedades que propagan. En Suiza, el 51% de la población rechazó una propuesta de ley climática alineada al Acuerdo de París. La iniciativa, apoyada por el gobierno y la mayoría de los partidos políticos, pretendía reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono de ese país de aquí al 2030. Se cree que la votación en contra es resultado de un entorno económico difícil debido a la pandemia de COVID-19. Mediante una denuncia regional, integrantes de 21 comunidades mayas lograron el cierre de 4 granjas porcícolas en la península de Yucatán, en México. Este tipo de infraestructura ha provocado diversos daños ambientales en la región, así como la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Su clausura es un primer paso para frenar el impacto de la industria pecuaria, responsable del 14.5% de las emisiones globales de gases que contribuyen a la crisis climática. El cambio climático es algo que tarde o temprano nos afecta a todos. Y si queremos evitar sus consecuencias, primero debemos aprender a diferenciar conceptos básicos como estado del tiempo y el clima. Comencemos. Si hoy hace mucho calor y mañana no hace tanto calor, hoy llueve mucho o mañana no llueve mucho, o lo que puede ocurrir la semana que viene, como pasa en muchos canales de televisión, se ve que anuncian que va a estar soleado, que va a estar medio nublado, etcétera. Todo eso es estado del tiempo y se refiere a lo que estamos nosotros experimentando en el día a día. Si yo me fuera, por ejemplo, a Alaska, ¿qué esperaría? Pues que va a ser más frío que en México. Entonces, clima, a lo que me refiero son estas condiciones promedio. Estas son las condiciones que esperamos en términos generales. Hablamos, por ejemplo, de los veranos en México, por ejemplo, quizás ser más lluviosos, quizás ser más calientes. De los inviernos hablamos de que es la época que va a estar fría. Esto es hablar de clima. En latitudes altas también podemos hablar de climas que van a ser diferentes, por ejemplo, que los climas de latitudes a las que se encuentra México, por ejemplo, ¿no? Entonces, en latitudes más altas, ¿qué se espera? Pues quizá que los veranos sean más calientes y los inviernos sean más fríos que aquí. Y posiblemente ellos tengan, a diferencia de nosotros, 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En México, cuando hablamos de estas 4 estaciones, los meteorólogos y climatólogos nos reñirían porque dirían que en México hay la temporada de lluvias y la temporada de secas, ¿no? Y eso es lo que esperamos en términos de clima, ¿no? Que haya una temporada de lluvias y una temporada de secas. Por lo tanto, si decimos que existe un cambio de clima, es porque estamos esperando que esas temporadas se sientan diferentes a como las hemos sentido hasta ahora. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de que cambian estos estados promedio que serían esperados. Por ejemplo, pues sí, el verano va a ser caliente, pero el verano puede ser más caliente que lo que serían los normales, los veranos normales. Y entonces estaríamos hablando de cambio climático. Aquí nos estamos calentando en el verano porque este verano
cuando lo promedié durante los 4, 6 o 3 meses, me dio que las temperaturas eran superiores a las que tenía yo antes. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que estas alteraciones y sus efectos se expresan de manera distinta alrededor del mundo. De repente existen estos conflictos de que tenemos, por ejemplo, estamos hablando de calentamiento global y de repente se quejan en el este de Estados Unidos de que hay unos fríos intensos, ¿no? Y dicen, ¿qué cambio climático? ¿Cómo calentamiento y estamos aquí muriéndonos de frío? Otra vez, el clima es otra cuestión de promedio. Mientras quizás se esté enfriando el noreste americano, es muy probable que se esté calentando mucho el resto del planeta. Entonces, otra vez, cuando sumamos y restamos lo que se enfrió aquí con lo que se calentó en las pampas argentinas, pues resulta que se balancearon o se calentó más de la cuenta. Pero, ¿en qué magnitud ha sucedido esto? De acuerdo con la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, previo a 1880, la temperatura promedio en la superficie del planeta era 2 grados Celsius, menor al promedio actual. Aunque puede parecernos una cifra muy pequeña, este cambio ha provocado una enorme acumulación de calor, que a su vez ha sido capaz de desencadenar el deshielo de los polos, inundaciones y sequías, pérdida de ecosistemas, entre otras graves consecuencias. El punto es que de la temperatura y de la lluvia en el planeta depende todo lo demás. Realmente parece mentira de que hablemos de la economía como el factor dominante para la supervivencia de los hombres, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que es la temperatura y la precipitación los que son fundamentales para la supervivencia del hombre en el planeta. Si no hay agua, pues podemos tener 50 pesos y no vamos a poder beber y nos vamos a morir de sed. Entonces quiere decir que el agua y la temperatura, de ahí depende ¿qué? Pues depende la producción de comida, de ahí que depende de que haya vegetación y que haya ecosistemas, de que depende que haya agua suficiente para la gente, para beber, para la agricultura, para la industria, para lo doméstico, etc. Entonces, que haya cambios drásticos en el clima representa la amenaza sobre, pues, la mayoría de las actividades humanas a las que estamos acostumbrados. Uno de los sectores más sensibles al cambio climático es la agricultura. Al respecto, un estudio publicado por la revista Nature Climate Change en abril de 2021 estimó que entre 1960 y el año 2020 la productividad agrícola mundial fue 21% menor de lo que hubiera sido en un mundo sin cambio climático. Cuando nosotros decimos que hay una tendencia a que aumenten las temperaturas en el clima, pues tenemos que cuidarnos, porque si somos un país agrícola como México o como muchos en Centro y Sudamérica, pues son países agrícolas, dependen de las temperaturas promedio, porque de las temperaturas promedio pues sabemos si se van a dar ciertos cultivos o no se va a dar, o cuándo se van a dar, ¿de acuerdo? O sea, si tenemos por ejemplo esto que se está dando climas más calientes y más secos, por ejemplo, ¿qué hablo con esto? Promedios, ¿no? Más caliente en promedio, más seco en promedio. No quiere decir que estemos viviendo una sequía de unos cuantos días o la sequía interestival o alguna cosa de esa, sino que sea lo que esperábamos para la estación llovió menos y lo que esperamos para la próxima estación va a ser menos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con un montón de cosas que dependen de la temperatura y la precipitación? Que los vamos a tener que ajustar, porque si vamos a tener más temperatura, quiere decir que algunos cultivos pues van a tener un periodo más corto de crecimiento o quizá tengan un periodo más largo de crecimiento. Otros cultivos que necesitan en promedio cierta cantidad de agua no la van a tener. Entonces, esto nos sirve para planear. Y la mejor herramienta para la planeación es el conocimiento científico. Sin embargo, en Latinoamérica antes debemos resolver varios pendientes. Si quiero saber cómo está la temperatura, tengo que tener datos de temperatura. Si quiero saber cómo está la lluvia, pues tengo que tener datos de precipitación. Si tengo que saber cómo está la presión atmosférica, que algunas cosas dependen de ella, pues tengo que tener datos. Entonces, del clima actual
podría decir muy poco si no tuviera información. Y esto es una cosa que en nuestra región padecemos profundamente, la falta de información. Tenemos pocas estaciones meteorológicas y climatológicas sobre la región y tenemos pocos aparatos y pocos pluviómetros y pocos todos estos instrumentos los tenemos poco. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tenemos poco, pues tenemos pocos datos. Sin estos recursos básicos, los investigadores difícilmente pueden dar el siguiente paso en la comprensión del clima y el diseño de soluciones. Para saber lo que está pasando, aplicamos las leyes de la física, como dije. O sea, llueve porque ahí intervienen las leyes de la física, la termodinámica, la dinámica atmosférica. Los vientos se mueven porque hay diferencias de fuerzas. De un sitio a otro hay un diferencial de fuerzas, entonces las corrientes tratan de igualarlas. O sea, todos estos son principios físicos, que son las leyes de la física, las leyes de la conservación de energía, la conservación del movimiento, la conservación de la masa. Aquí sopla el viento porque hay física y llueve porque hay física. Las leyes de la física no van a cambiar de los 2000, como estamos ahí, a los 3000 o a los 2200 o 2300, son las mismas leyes. Y estas leyes de la física son las que nos permiten adelantarnos en el tiempo. Nos pueden servir para crear escenarios del futuro, porque suponemos que la naturaleza va a funcionar con base en las leyes de la física que están funcionando ahora. No va a haber magia, o sea, va a ser lo mismo. Y como estas dependen del tiempo, pues yo simplemente me adelanto en el tiempo y veo qué va a pasar adelantándome en el tiempo. En resumen, científicos del clima como Carlos Gay extraen datos del ambiente y los analizan con las leyes de la propia naturaleza para hacer pronósticos que nos permitan tomar decisiones frente al cambio climático. Creamos un modelo matemático que explica el presente, ¿no? Con todas las relaciones entre todos estos factores. Este modelo ya no es la observación. Este modelo lo echo a correr, me entrega números y estos números se parecen a lo que estoy observando. Entonces digo, pues el modelo está funcionando bien, para lo cual se necesita también hacer este tipo de cálculos. Entonces, si el modelo me está permitiendo reproducir lo que observo, ese modelo supongo que es lo bastante robusto para que me diga, si yo le cambio algunos de los ingredientes importantes a este modelo, ¿qué estos ingredientes me va a dar para el futuro? La propuesta de los especialistas es clara. Si queremos remontar la crisis climática, debemos reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo las de dióxido de carbono. Tenemos que dejar de quemar, tenemos que dejar de utilizar combustibles fósiles. Esto sería lo ideal, dejar de usarlos. Ahora tenemos la oportunidad de las alternativas energéticas y la oportunidad de las renovables, que las usábamos antes de la revolución industrial. Evidentemente, ahora sabemos mucho más física de materiales y podemos inventarnos esa producción de energías limpias o de energías renovables de manera muy eficiente, de tal manera que se vuelven competitivas con estar quemando carbón. La resistencia por parte de gobiernos, corporativos y la población en general a este tipo de soluciones proviene del aparente bajo costo de los combustibles fósiles, un espejismo que tenemos que combatir. Los combustibles fósiles nunca se les ha aplicado el valor de lo que cuestan, porque si yo uso combustibles fósiles y contamino y caliento, voy a producir enfermedades que ¿quién paga? Los combustibles fósiles nunca han cargado encima los costos de los daños que producen y por eso son baratos. Si estos costos, externalidades, se les achuntaran, se les pusiera encima, serían ahora más caros que comprarse un panel fotovoltaico o ponerse un ventilador inverso, ¿no? Uno que produzca energía eléctrica. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Iván Carrillo. Nos vemos en la próxima emisión.